Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Acerca de la virtud de la obediencia. Es un tema por Tomás González. Recientemente en una página que se dice católica, leí, entre paréntesis, que la santidad siempre implica la obediencia. A lo que se le agregó, si la obediencia no te da paz, es que eres soberbio. Dejo sentado que las expresiones se traen a colación no para significar una obediencia a la tradición católica, sino para prejuzgar sobre obispos, sacerdotes, religiosos, que por negarse a seguir novedades, el modernismo, ahora se los excomulga. Ahora se los suspende. Ahora se los manda a un galpón o se les tilda de rebeldes y de soberbios. La primera de las frases en sí es verdadera, pero la aplicación que se hace de la misma puede esconder engaño y falsedad. Mas, en estos tiempos donde el modernismo está esperando afuera de tu casa para abrazarte apenas salgas, pues bien, precisamente quienes la usaron para zaherir, por caso, a Monseñor Marcel Lefebvre, son quienes la aplican engañosamente. Pues debe aclararse. ¿Obediencia a qué? En otras palabras, ¿la santidad implica obedecer cualquier cosa? Para que la obediencia sea meritoria, ¿importa que sea razonable? ¿O importa que sea algo robótico? ¿Una sin razón? ¿Por más que cause daños graves para las almas? Un ejemplo. He aquí un adolescente que se va a confesar y en la confesión escuchamos: Padre, he faltado contra el cuarto mandamiento por desobedecer a mi padre. Me negué a golpear a mamá tal como me lo él requirió.
como Él me lo pidió, mi Padre. Oh, hijo, contesta el sacerdote, ¿qué grave pecado cometiste? No debes volver a desobedecer a tu padre. Si él te pide que sopapes fuertemente a tu madre, tú golpea duro. Siempre recuerda que la santidad implica la obediencia. Ciertamente, estamos ante una tontería manifestada. Si un sacerdote amonestase en confesión a un penitente sosteniendo lo que quedó expuesto en tal ejemplo, tal sacerdote o está mal de la mente o listo para internarlo en un loquero, o está para que se lo mande a hacer una buena temporada de reajuste psicológico, moral y teológico, con suspensión de la administración sacramental hasta que dé pruebas él mismo, pruebas cabales de equilibrio mental, sana doctrina y fiable piedad, o está para que se lo expulse derechamente. Ahora, lo más tremendo no es el caso expuesto. Lo más grave es que esa locura es precisamente lo que viene haciendo el modernismo a escala gigantesca. Y eso hace ya más de 60 años. Estimado oyente, al modernismo que hace décadas viene trabajando desde dentro de la iglesia, podría figurárselo así. Un ejemplo, un gigante sacerdote apóstata que obliga a sus hijos, so pretexto de obediencia y santidad, a golpear duramente a su madre, la Iglesia Católica. ¿Y cuántos? Principalmente cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos, compraron sin mayores miramientos la falsa noción de obediencia tan difundida tras Concilio Vaticano II. Lo repetiré en este escrito también. Si el modernismo se ha aplicado a modificar todo de la manera más fina posible y cada vez más grosero mientras más avanzó, ¿acaso no lo iba a hacer con la obediencia? Fue dicha virtud la que más usaron y siguen usando de modo falseado el modernismo en la iglesia. Pues fue y es la obediencia el arma principal que tuvieron y tienen para rendir las mentes a los atropellos que pergeñaron y coronaron exitosamente. Recordemos aquel cuento del Principito, que tenía la clara noción de obediencia tal como se lee en alguno de sus capítulos. Allí se lee lo siguiente: si yo ordenara, decía habitualmente, si yo ordenara a un general convertirse en ave marina, y si el general no obedeciera, no sería la culpa del general, sería mi culpa. Y aún más en las siguientes palabras: sienta redondamente lo principal de la obediencia. Si ordenara
a un general volar de una flor a otra como una mariposa, o escribir una tragedia, o convertirse en ave marina. Y si el general no ejecutara la orden recibida, ¿quién estaría en falta? ¿Él o yo? Sería usted, dijo con firmeza el principito. Exacto. Debe exigirse de cada uno lo que cada uno puede dar, prosiguió el rey. La autoridad se fundamenta, en primer lugar, en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, hará la revolución. Yo tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Clarísimo. La autoridad se funda en la razón, no en el capricho. Y el superior puede exigir obediencia cuando lo que ordena no implica un mal. Por tanto, ciertamente la santidad implica la virtud de la obediencia. Pero, ¿queda claro? La virtud de la obediencia, no cualquier orden que quiera imponérsela, bajo la denominación de obediencia. No cualquier antojo personal merece ser obedecido. Y quien ejecuta cualquier cosa contrario a la virtud, por más que quiera dibujárselo bajo el nombre de obediencia, no está actuando meritoriamente en la virtud. Ese tal no es una persona obediente virtuosamente, sino que es alguien obediente en una complacencia personal. He aquí el segundo engaño del que uno debe cuidarse, y mucha atención, y es el siguiente: que si la obediencia no te da paz, es que eres soberbio. Una vez más, ¿a qué se está llamando obediencia? ¿A lo que es ordenado y razonable? ¿A cualquier capricho que un superior impone a un inferior? Pues si se trata de esto último, por más que el que se inclina ante lo ordenado, cumpliéndolo, sienta paz, tal cosa puede ser mero pacifismo o un fenómeno subjetivo producto de cierta ignorancia, mas no paz verdadera, fruto del bien. El venerable Monseñor Marcel Lefebvre no fue ningún soberbio. Fue un santo obispo, humildísimo y a su vez firmísimo. Fue un gran defensor de la fe católica, intrépido como San Atanasio, valientísimo como San Nicolás. No dio una trompada al modo en que el santo nombrado últimamente aplicó a Arrio, mas golpeó durísimamente durante años al modernismo, hasta que la Virgen María lo vino a buscar un 25 de marzo, día de la Anunciación. Digan lo que digan de él, pronto será reconocido como uno de los mayores defensores de la fe de los últimos siglos. Ya muchos abren los ojos y ven que gracias a su valentía, la tradición católica quedó resguardada. Muchos lo siguen aunque no lo digan por miedo a temor.
pronto se hará justicia con él y quedará castigada la injusticia que se operó contra él, la misma que lo condenó por no inclinarse obsecuentemente contra los males del progresismo, del liberalismo, males que muchos jerarcas amantes del falso ecumenismo y otras corrupciones doctrinales no dejaron de seguir hasta que también murieron. Ya vamos por la, entre comillas, bendición de parejas del mismo sexo. Y veremos qué más vendrá. Cuentan que a San Nicolás de Bari, a causa del sopapo que le metió al hereje de Arrio, sus propios camaradas conciliares decidieron, en castigo, meterlo en prisión y quitarle las vestimentas episcopales. Oh, San Nicolás, te excediste golpeando a Arrio, exclamaron ellos. Mas por la noche, Jesucristo se le apareció al santo varón, lo felicitó y le devolvió todas las ropas episcopales que le fueron quitadas. Cuán distintos son los juicios humanos a los juicios de Dios. Poco falta, muy poco, para que las modernas sociedades vean, para su humillación, que los obispos a quienes se les tachó de separados, soberbios y rebeldes, han sido los que respetaron realmente los planes de Dios, oponiéndose intrépidamente al modernismo bestial y nefasto. Todavía hay quienes, como si fuéramos tontos, hacen flotar el fantasma de que los lefebristas corren suerte paraje a la de Lutero. Tal irrealidad e inverosímil imputación solo es posible planteársela a una piedra, a riesgo de que se vuelva volando contra la cabeza del que hizo el planteo. Pues estoy seguro que hasta el mineral comprendería la falacia y enojado ejecutaría la volada. No, es el santo obispo francés, Marcel Lefebvre, el que viene probando amiguísimo con el protestantismo, sino que quienes reivindicaron posiciones de Lutero para escándalo de las almas y de toda la iglesia han sido, por caso, Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. Son tales pontífices quienes llevaron a cabo actos ecuménicos con los protestantes. Y Francisco lo sigue haciendo a escalas alarmantes. De modo que, por favor, un mínimo de respeto intelectual, un mínimo de sinceridad para ver y decir, ver quiénes están intentando acercamientos escandalosos con los protestantes, protestantizándose cada vez más y decir que se están equivocando. Hay quienes también proponen una obediencia a la novedad y una apertura a lo tradicional. Una amalgama que consideran lo más sano. Una puesta en escena de dos universos que consideran posibles, válidos y de sana convivencia. No sin dejar de invocar
que así se permanece, entre comillas, en comunión. Y seguramente tal maniobra, lo adviertan o no, es una de las peores pestes corrosivas de la sana doctrina, pues la gota de veneno mezclada en el litro de agua no hace que el agua torne bueno al veneno, sino que hace que el veneno torne venenosa el agua. La novedad obra contra la comunión, ya que opera contra la universalidad eclesiástica. Se creen prudentes parados en el malabarismo, mas el malabarismo prepara la caída. Por tanto, no es católico. El catolicismo es intolerante con las invenciones pseudocatólicas y jamás de los jamases propició los malabarismos. En los tiempos que corren, la virtud de la obediencia presenta algunas características fundamentales, hallándose alguna que otra paradoja. Primero, se aferra sin claudicar a la tradición católica. Segundo, no hace la más mínima concesión al modernismo. Tercero, es completamente desobediente a la novedad. De ahí que es una obediencia desobediente, para confusión de la mentalidad moderna. Cuarto, quiere realizar lo bueno. De ahí que la desobediencia a lo malo, en realidad, prueba obediencia y no desobediencia. Quinto, sabe que no está frente a una virtud teologal. Por tanto, puede pecarse por defecto o por exceso. Ya enseñó Santo Tomás que la obediencia no es virtud teologal. Si es virtud moral, por ser parte de la justicia, y es medio entre el exceso y el defecto, esto lo podemos ver en su Suma Teológica. Es respuesta a la objeción. Entonces, por el contrario, la obediencia moderna, también denominada falsa obediencia, presenta estas características. Primero, adhiere a la novedad sin chistar o chistando, mas a ella finalmente se somete. Segundo punto, obra cosas contrarias a la tradición católica. Tercer punto, desobedece a la tradición. De ahí que es desobediente, obediente. Y eso también para confusión de su mentalidad moderna. Número 4. Ejecuta el engaño. Esto es, un mal. De ahí que la obediencia a lo malo en realidad es prueba de desobediencia y no de obediencia. Número 5. Hace de la consabida virtud una suerte de virtud teologal, pues al perecer la cree absoluta. Se quiere silenciar lo enseñado por el doctor Angélico. Y cito lo siguiente: el exceso en ella, la obediencia, no depende de la cantidad, sino de otras circunstancias. Por ejemplo, de que uno obedezca a quien no debe o en lo que no debe.
como queda dicho al hablar de la religión. Vale decir que se peca contra la obediencia, haciendo algo que se ordena, pero que es indebido en materia religiosa, lo cual queda claro. Prueba que uno ha de ver con la luz de su razón qué cosa se está ordenando hacer. Dirá también Santo Tomás, a veces los preceptos de los superiores van contra Dios. Luego, no se les debe obedecer en todo. Y notemos lo que dirige el santo italiano a los religiosos, a quienes los ataja con lo que llama la obediencia indiscreta, que consistiría en obedecer algo del superior contrario a lo querido por Dios. Pues dirá, si son órdenes contrarias a Dios o contra la regla profesada, tal obediencia sería ilícita. Esto lo leemos, estimado oyente, en su Suma Teológica en el artículo 5. Respuesta a la objeción número 3. El modernismo, entonces, pues va directamente contra la expresión paulina de hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No la entiende, no la quiere vivir, no la quiere utilizar, la deforma. Él, como hace de la obediencia una medida que sí o sí debe cumplirse, bastando que proceda de quien se tiene por superior, adquirió la costumbre de desobedecer a Dios antes que a los hombres. Hay también quienes juzgarán dialécticamente lo anterior, objetando que quien obedece al superior, obedece a Dios, no advirtiendo en lo más mínimo que eso funciona para la virtud de la obediencia, la cual está fundada en la razón, en el bien y en el orden, y no en el mero capricho de quien tiene por tenerse por autoridad, ordena cosas disparatadas, amparado en que debe ser obedecido. Cuidado. Ante lo expresado, nunca más oportunas las palabras de Leonardo Castellani. Y cito, la religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. El actual modernismo religioso se apropia de las glorias terrenas de la religión, explotadores de la religión que plantaron otros.